Vamos a arrancar con la noticia de la vicepresidenta Francia Márquez, porque adiós, se va, se quedó, pero sin partido. Ayer el Consejo de Estado, que ya sabíamos que iba a suceder y vienen con más partidos pequeños, pues ayer el Consejo de Estado anunció un fallo, una resolución que ya estaba prácticamente anunciada, era un secreto a gritos. Soy porque somos, el partido de la vicepresidenta Francia Márquez se queda sin personería jurídica. ¿Qué fue lo que pasó? Ayer la sección quinta del Consejo de Estado anuló la personería jurídica del movimiento Soy porque somos, quien fue fundado por la vicepresidenta Francia Márquez, vamos entrando vídeo, al considerar que el Consejo Nacional Electoral incurrió en una indebida motivación para concederla. ¿Qué es lo que señala el Consejo de Estado? Señala el Consejo de Estado que de acuerdo con la tesis que se impuso, dicho partido no le alcanzó el umbral de votación mínima y no le eran aplicables los lineamientos adoptados en partidos que habían sido víctimas de violencia y persecución como la Unión Patriótica o el Nuevo Liberalismo. Es decir, al movimiento que luego se convirtió en partido político cuando le dieron la personería, pues en su momento se argumentaba que este partido había sido víctima de violencia, que había sido víctima de persecución, tal cual como lo fue la Unión Patriótica y el Nuevo Liberalismo. Y además, entonces, lo que se demostraron en el Consejo de Estado es que esas no eran argumentos válidos, que no habían sido perseguidos de esa forma y además no alcanzaron el umbral de votos que se necesitaba para poder acceder a la personería jurídica. ¿Qué es lo que se lee en el fallo? Mire, el fallo dice, en tales condiciones, esta sala considera que la interpretación del Consejo Nacional Electoral para reconocer la personería jurídica, en este caso, convierte la excepción en regla general. Y aunque en este esfuerzo apeló a principios de orden superior, acaba desconociendo la finalidad que persigue el requisito constitucional. Por eso se le quitó la personería jurídica a este partido político. También señala el Consejo de Estado que las coaliciones en las que participó, por ejemplo, para la Cámara por el departamento de Bolívar, no revestirían de legalidad y otorgamiento a la personería jurídica, puesto que no contaba con esa personería. Es decir, hizo coaliciones, pero con otros partidos, cuando ella, el partido Soy porque somos, no tenía personería jurídica. Señala que bajo ese entendido, participar en la coalición o en una coalición no significa que se le deba endosar los resultados, que fue lo que interpretó el Consejo Nacional Electoral. Soy porque somos hizo una alianza con un partido para la elección en el departamento de Bolívar. Se ganó o se sacó un muy buen umbral de votos, pero no podía el partido Soy porque somos decir que esos votos que habían sacado era de ese partido y entonces con esto poder decir, mira, sacamos una muy buena votación, alcanzamos el umbral y pusimos una persona elegida. No porque los votos no eran exclusivamente de ese movimiento, sino que eran compartidos con otro partido que tenía la personería. Frente al punto concreto de los hechos de violencia que vivió, por ejemplo, la Unión Patriótica, el Nuevo Liberalismo y Colombia Humana, la sección quinta determinó que las reglas definidas por la Corte no eran aplicables para el partido o para el movimiento Soy porque somos, precisamente porque no se pidió la personería con base en la calidad de víctimas del conflicto. Debe concluirse que al prosperar el cargo por falsa motivación, no solo se desquició el sentido y alcances que tuvieron las providencias de unificación aludidas, sino también bajo un ejercicio de interpretación impropio de la situación vivida de Soy porque somos. Se citaron preceptos legales y jurisprudencias que no le eran aplicables. Esto significa
que a pesar de que Francia Márquez es una líder muy reconocida, una líder ambiental, de haber sido ganadora de de un premio internacional por su labor en la gestión ambiental, en la defensa del medio ambiente, y a pesar que ella como líder pudo tener amenazas, pudo tener situaciones de riesgo, no fue el común denominador para decir que es que el partido lo querían aniquilar o que el partido lo iban a exterminar, primero porque ni siquiera era partido y porque como movimiento tampoco vivió lo que sí vivió en su momento la Unión Patriótica, Colombia Humana y el nuevo liberalismo. Adicionalmente, el Consejo de Estado señaló que la sola elección de Francia Márquez como vicepresidenta no logra por sí mismo la personería jurídica de su movimiento, porque es que ella no fue elegida como vicepresidenta por el movimiento o por el partido Soy Porque Somos. Entonces dice el fallo lo siguiente: la regla general de acceso a la personería jurídica es el umbral de votación previsto en el artículo 108, superior en las elecciones al Congreso de la República, que no contempla un certamen diferente por esta vía. Esto significa entonces que la vicepresidenta se queda sin partido y se queda sin la posibilidad para las próximas elecciones de dar avales para las elecciones a nombre propio, es decir, a nombre de su partido. ¿A quién beneficia? Porque mire, son ya varias las listas de partidos que han perdido la personería jurídica. Obviamente, esto beneficia pues a ese gran frente amplio o a ese partido unitario que busca el presidente Gustavo Petro. Porque al quedarse en estos partidos, al quedarse sin personería jurídica y volver a hacer movimientos, pues podrían entrar a formar parte de ese gran frente amplio, de ese gran partido unitario que quiere que el presidente que se forme. Sin embargo, hay dos situaciones. Ese partido único del que ha hablado el presidente pareciera que no va por el camino que debería ir. Lo que siempre les he dicho, es muy complicado que los partidos, que a muchos de ellos, como la Unión Patriótica, les ha costado muchísimo tener una personería jurídica, el Polo Democrático que tiene su personería jurídica y con la que han podido hacer política a lo largo y ancho del país, es muy difícil que renuncien a esa personería que les significa financiación, plata del Estado, que les significa poder dar avales y tener candidatos propios para todas las diferentes elecciones. Y eso representa también una retribución para los partidos, porque cuando gana un candidato a nombre de un partido, en el tema de la reposición de votos, una parte de esa reposición de votos va para el partido, hasta el 20% de una reposición de votos. Entonces es muy difícil que estos partidos renuncien a esa personería jurídica y por la parte económica, y porque de todas maneras tener la personería jurídica les da poder. Y ahora, entonces, y el segundo, el tener una personería jurídica les da cierta posibilidad y poder de exigir a la hora de conformar una lista y decirles, no, pero a mí mis candidatos me los dejan más adelante. El tema es que si ahora todos estos partidos que han perdido se van para el partido unitario, ¿cuál va a ser la importancia que les van a dar a ellos que son pequeños? Recordemos que, por ejemplo, el partido unitario que está conformado, entre otros, por el movimiento de Clara López, allí han confluido los movimientos pequeños y creo que 3 o 4 partidos que sí tienen personería jurídica, pero que han sido los movimientos que no fueron tenidos en cuenta en la pasada coalición del Pacto Histórico en unas buenas posiciones a la hora de armar las listas. Entonces, ¿cuál es el tema ahora? Todos estos movimientos a los que les han quitado la personería, como el de la vicepresidenta, podrían llegar a parar en el tema del partido único que quiere el presidente. Pero, ¿cuáles van a ser
la importancia que los que tienen el bolígrafo le van a dar a estos movimientos pequeños. Esa es, pues, la situación que hoy se está viviendo. Y adicional, esto trae una carga más, diría yo, emocional para la vicepresidenta Francia Márquez, que la vicepresidenta se ha aislado del gobierno. Ella ha mostrado su molestia con muchas de las decisiones del presidente Gustavo Petro y con su partido sentía que tenía todavía cierto poder, digámoslo así, para negociar en el buen término de la palabra. Y ahora que se queda sin partido, pues se queda aislada, porque se aisló ella misma, se queda aislada y se queda sin partido para las próximas elecciones. Ella ha dicho que ella no va a participar, ella como persona, en las próximas elecciones, pero sí tenía candidatos para con su partido ir a pelear las elecciones próximas. En estos momentos le tocará a Francia Márquez, cuando se inicien las próximas elecciones, si quiere seguir vigente en el tema político con su movimiento, pues le tocará hacer alianzas con otros partidos o le tocará entrar a formar parte del partido único del presidente. Dudo mucho, dudo la verdad, no sé ustedes qué piensan, pero dudo mucho que la vicepresidenta vaya a entrar a formar parte con su movimiento, que su movimiento se lo vaya a sumar a ese partido único y quedar bajo una sola sombrilla. La verdad, no creo que eso vaya a pasar, pero de pronto uno no sabe, podría ser. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Ustedes creerían que sí se podría la vicepresidenta, con ahora que no tiene personalidad jurídica, unirse al presidente en un solo partido? Díganme sí o no. ¿Ustedes qué creen?